veces yo me pregunto cómo es que el delito de pederastía, el delito de violar menores de edad, violar sexualmente a menores de edad, puede prescribir. ¿Usted sabe cuánto demora una víctima de abuso sexual en recuperarse íntegramente, espiritualmente, moralmente, emocionalmente, físicamente? 33 años. ¿Ah? 33 años. ¿Por qué les digo esto? Porque esta semana el director del Sodalicio, el señor Sandro Moroni, sacó muy orgulloso los resultados de una investigación interna, la segunda que se hace en el Sodalicio, para señalar finalmente a 4 agresores sexuales dentro del Sodalicio, entre ellos, por supuesto, Luis Fernando Figari, protegido ahora en el Vaticano, en este exilio dorado que tiene en Roma. Ellos son... Ellos, y nosotros nos golpeamos, nos latigamos, pedimos disculpas, vamos a reparar a las víctimas. ¿Es realmente la refundación del Sodalicio esto? ¿Realmente hay un propósito de cambio y de sancionar a todos los que sabían de estos abusos sexuales? ¿Es realmente eso? Lorena Ormeño esta noche tiene 2 testimonios valiosísimos que hablan de las verdaderas intenciones de esta comisión Elliot, la segunda que se ha formado. Es el testimonio de Renzo Orbegoso. La comisión Elliot, la de este informe pulcro inmaculado, que le ofreció $10.000 a cambio de guardar silencio, a cambio de no denunciar los abusos ante el Poder Judicial. Está el testimonio de Óscar Osterling. A él lo reconocieron como víctima. Pero el señor Elliot le dijo, un momentito, tú nos has denunciado al Sodalicio ante el Poder Judicial, sorry, no te podemos indemnizar. ¿Hay verdadero propósito de cambio en el Sodalicio? El reportaje de Lorena Ormeño. They are prepared to make an award to you. ¿Que están preparados para poder otorgarte algo de apoyo financiero? Este es un audio de la propia entraña de lo que el Sodalicio llama la reparación a sus víctimas. The amount of that La cantidad would be $10,000 US. serían $10.000. El precio, el sufrimiento de quienes en su intento por servir a Dios terminaron viviendo un infierno. No quiero los $10.000, no me interesa. No pueden seguir creyendo en el Sodalicio. Este es Renzo Orbegoso, el exodálite que aparece en estos audios y que permaneció 19 años en esta comunidad, hoy manchada por pecados imperdonables. Un hombre que creyendo en su mea culpa, perdonó, hasta que dice, le tocó comprobar que no era arrepentimiento, sino un intento de comprar conciencias. Lo primero que creo que todas las víctimas esperamos, obviamente es que te digan, oye, perdón, ¿no? Discúlpame, eres una víctima. O sea, en verdad te hicimos daño. Nos duele a todos de que estos señores del Sodalicio son unos indolentes y no quieran ni siquiera reconocer eso, ¿no? Se ha identificado a 4 presuntos agresores sexuales que habrían cometido diversos tipos de abuso con 19 víctimas menores de edad y 10 mayores de edad. Esta semana el superior general del Sodalicio de Vida Cristiana apareció otra vez ante cámaras, anunciando los desgarradores resultados de una investigación interna sobre los abusos que ya en 2015 el libro Mitad Monjes, Mitad Soldados reveló. 65 páginas con los detalles del sufrimiento al que en nombre de Dios 29 adolescentes y jóvenes habrían sido sometidos entre 1975 y 2002. Un día Figari me llevó a la habitación al lado de su estudio y tomó una pistola. Para demostrar mi lealtad y obediencia a él, Figari me pidió que me disparara a mí mismo. Disparé la pistola pensando que estaba cargada, pero no lo estaba. Encabezaba la lista el fundador Luis Fernando Figari y a su lado su cúpula, el desaparecido Germán Doig, Jeffrey Daniels y Virgilio Levalle, presuntos ofensores sexuales en una comunidad donde también se descubrió abuso físico y psicológico que llevó a algunos jóvenes al extremo de la sumisión. Uno de los hermanos nos dijo que empezáramos a patearnos entre nosotros, luego que intentáramos seducir y abrazar a otros hermanos. Luego nos dijo que nos quitáramos la ropa, excepto la ropa interior. Figari estaba observando, mirándome fijamente. Pero el mismo informe no contaba toda la verdad. Hallaron a 8 presuntos abusadores, pero solo identificaron a 4, esos denunciados desde 2015.
Verdades a medias que indignaron a quienes destaparon el escándalo. Lo que hacen es condenar muertos, ¿no es cierto? Ya sabíamos, hay abusadores que, entiendo yo, a partir del informe, siguen en la comunidad y que dicen que ya pidieron perdón o que van a seguir ahí, pero no en tareas, les van a quitar las tareas pastorales. O sea, están los abusadores, pero no los cómplices. Lo que tratan de mostrar en el último informe es que este es un problema de individualidades. La organización pareciera caminar, ¿no? Pero han habido estos casos excepcionales. Lo curioso es que todos tienen que ver con gente que ha gobernado el sodalicio. Pero entonces, ¿qué motivó esta nueva investigación del sodalicio? Renzo Orbegoso observa todo con cierta desconfianza. Lleva 9 años fuera del sodalicio, pero no fue ajeno al escándalo que en 2015 lo desangró. Aún así prefirió guardar silencio sobre el lugar que sabe cambió el rumbo de su vida. Bueno, yo te quiero aclarar que violencia sexual nunca tuve, pero creo que todos los que hemos formado parte del sodalicio sí hemos vivido esta experiencia de, en cierta medida, un abuso, que era lo psicológico o físico, digamos. Primero porque te reclutan muy joven. A mí me tomaron unas pruebas psicológicas sin yo dar mi consentimiento cuando yo tenía 15 años. Y luego de esas pruebas él me dice que yo tengo vocación y que si no respondo a mi vocación como sodalite, voy a ser un infeliz y un frustrado toda mi vida, ¿no? Termina siendo una secta donde Luis Fernando terminaba siendo la voz de Dios para todos, ¿no? Renzo fue captado en el colegio y aunque simpatizaba con el sodalicio, tenía claro que no sería un consagrado. Así, al terminar secundaria, ingresó a la escuela de aviación, pero dice, sin darse cuenta, terminó envuelto y a los 19 años renunció a su sueño y se convirtió en sodalite. Y por orden del propio Luis Fernando Figari, renunció a una beca para estudiar administración y se dedicó a la teología, algo que comenzaría a minar su fe. Yo en el año 2000 pido salir de comunidad, ¿no? Moroni conversa con Germán Doig, quien estaba vivo en ese entonces, y Germán Doig le dice que me mande a Lima y que él iba a conversar conmigo, supuestamente para mi proceso de salida, ¿no? Yo llego el día en que Germán se muere, nunca converso con él, ¿no? Se aparece a las horas con mi terno para poder asistir al funeral, Alessandro Moroni, y me dice: Cholo, el santo, porque en esa época Germán era el santo para nosotros, algo te quiere decir. Tú venías a conversar con él, ¿no? Y él se murió. Con su propia vida y con su propia muerte, algo te tenía que estar diciendo. Obviamente en ese momento yo entro en una crisis interior, me siento como un traidor, un maldito, y digo, qué estupidez. Germán Doig, el hombre al que llamaban santo, es hoy uno de los 8 abusadores sexuales reconocidos por el sodalicio. Según Renzo, él y la cúpula evitaron durante 10 años que abandonara la comunidad, vigilándolo, enviándolo y trayéndolo de Chile ante cualquier crisis de fe, ocultándole que dejaron de pagarle el seguro que cubría la diabetes que le detectaron estando con ellos. Cuando se te complique la enfermedad, ahí los abogados te van a decir, oye, ¿sabes qué? Esto no te lo vamos a pagar. Y en el caso de un diabético tipo 1, puede ser un trasplante de páncreas, un trasplante de riñón, una amputación de pierna, problemas de ceguera. ¿Por qué responsabilizas al sodalicio si por lo general es uno el que tiene que responsabilizarse de esas cosas? Porque yo, mi sueldo íntegro al 100%, pasaba a la comunidad, eran $1.800. O sea, estamos hablando de una póliza de salud de $20 versus mi sueldo de $1.800. Ellos me tenían que pagar la salud. ¿Ese sueldo quién se lo quedaba? El sodalicio. ¿No te daban dinero a ti? ¿Todos se lo quedaban ellos? O sea, me daban dinero cuando yo necesitaba salir a hacer apostolado, a trabajar a un colegio, me daban para la movilidad o para la gasolina. Pero que yo tenga dinero en mi billetera o que yo disponga qué hacer con mi plata, cero. 19 años después, Renzo salió sin una carrera y desprotegido de por vida. Aún así, recién se reconoció como afectado cuando la primera comisión del sodalicio reconoció un patrón de abuso y lo nombró la víctima número 18. Comisión de 5 peruanos que recomendaron la salida de todas las cabezas al descubrir en la comunidad abuso sexual, secuestro, esclavitud y encubrimiento.
Viendo la luz al final del túnel, cuenta Renzo que no entendió por qué el sodalicio anunció una nueva comisión, conformada esta vez por extranjeros, entre ellos Ian Elliot, un investigador con experiencia en otras víctimas de la iglesia. ¿Y qué pasó entonces con la otra comisión? Te llaman, imagino. No, nadie me llama, nadie se contacta conmigo. Le tengo que escribir yo a Moroni a decirle, oye, por si acaso, tu comisión que tú con tu Consejo Superior crearon me ha reconocido víctima. ¿Van a hacer algo? Renzo cuenta que comenzó a desconfiar, no solo porque pasaron varios meses, sino por el hombre que no hablaba su idioma, que apareció en su primera entrevista por Skype. Me entrevisto con una sola persona, es decir, hay un solo parecer, ¿no? A diferencia de la comisión ética, que eran 5. No conoce el medio peruano, no habla castellano. ¿Y conocía el informe pasado? Ni siquiera conocía el informe pasado, ni tampoco conocía el sodalicio. Aún así, relató su caso. 2 meses después, y dice, tras su insistencia, logró otra conversación que grabó. Hola. Hola. That they are prepared to make an award to you. Que están preparados para poder otorgarte algo. The amount of that La cantidad would be $10,000 US. serían $10,000. Me gustaría escuchar, Ian, ¿cuál sería la razón de que los $10,000 justificarían mi denuncia, digamos? I cannot answer that entirely for you, No te lo puede responder completamente, other than to say pero te puede decir, I shared with them él ha compartido con ellos everything that you had shared with me. todo lo que tú has compartido con él. Eso me manda a decirte que te ofrecen $10,000 que lo puedes tener inmediatamente en tu cuenta el día de mañana, ¿no? No te dice, oye, a mi parecer, que soy supuestamente aquí en este negocio el experto en víctimas, no te dice, oye, yo he encontrado esto en tu caso, y esto, te merecen que te reparen en esto, y bueno, esto tiene un monto, digamos, nada. No da ningún argumento. ¿Ninguna disculpa tampoco? ¿De parte de ellos? Nada, nada. ¿Qué disculpa? Renzo estaba impactado. Pasó 20 minutos explicando su caso al investigador, que parecía oírlo por primera vez. Indignado por saber que ya no se le consideraba una víctima, rompió en llanto. Me parece absurdo que ustedes no sepan cuál ha sido la respuesta del sodalicio a la comisión, en verdad. Lo encuentro, o sea, no sé cómo estamos conversando. No quiero los $10,000, no me interesa. No pueden seguir creyéndole al sodalicio. ¿Por qué te quiero? Por este proceso de revictimización, o sea, es duro. Entras en un proceso de shock, de frustración. Ellos dicen que van a reparar, traen a un primer grupo, te reconocen como víctima, te dicen que eso no vale, o te hacen ver que eso no vale, ahora hay que ir a otro segundo señor. Este señor, digamos, ni siquiera te dice por qué no eres víctima. Obviamente la impotencia que sientes en ese momento, la revictimización, o sea, te vuelves a sentir víctima, y en este caso ya eres consciente de que estás siendo víctima. Dice que en ese momento le quedó claro que intentaban comprar su silencio. Renzo no aceptó la reparación. Como con todo derecho, víctimas como el colombiano Andrés Cardona se lo hicieron, sin imaginar que a cambio debían firmar este documento hasta hoy mantenido en reserva. La llamada reparación, cuyo nombre real es transacción extrajudicial, y donde no aparecen las palabras perdón ni víctima, pero sí una cláusula que obliga a renunciar a cualquier futura demanda al sodalicio y otra de confidencialidad absoluta. El documento lo que dice es: te estamos entregando una cantidad de dinero por el daño que tú dices que nosotros te hemos hecho, lo cual me parece abusivo. A ver los términos del documento que el sodalicio elabora, yo decido que no quiero tener ninguna ruptura por escrito, porque sentí que era un tema más de reparémoslo porque él dice y no reparémoslo porque reconocemos el error. Pero son solo 2 denuncias en una compleja historia. Según Óscar Osterri, uno de los primeros denunciantes, no. Yo te puedo dar 8, 9 testimonios de personas a las que Ian Elliot nos dijo: el sodalicio está interesado principalmente del dinero. A mí me dijo Ian Elliot, ¿ok? Y
lo puedo sostener con un detector de mentiras y lo emplazo, digamos, para que a ver si él puede hacer lo mismo. A mí me dice que él se había convertido en una víctima más del sodalicio. Aún así, Ian Elliott firmó el informe. Intentamos una respuesta del sodalicio, pero el superior general no aceptó. Buscamos entonces la opinión de los primeros comisionados. El informe está hecho por personas que aceptamos esto con la condición de actuar de manera independiente. Claro. No hemos recibido ninguna remuneración del servicio. A diferencia de la segunda comisión, que a la que llaman expertos, a la que sí les han pagado. Pues, francamente me siento defraudado, ¿no? Sí, o sea, ¿para qué nos hicieron trabajar tanto si después no les gustó lo que hicieron? Eso no un real propósito de INE. ¿Qué protege el sodalicio? Eso es toda una estrategia. ¿Para qué? Para conseguir que se mantenga el negocio. Ellos tienen colegios, tienen el colegio, como ya les he dicho, el San Pedro, el Villa Cáritas, Nuestra Señora de la Reconciliación, el Santa María de Chincha, ¿no? Ayavirri, uno tienen otro colegio, tienen la Universidad Católica de San Pablo en Arequipa, tienen los cementerios, el Parque del Recuerdo, y un patrimonio que se ha calculado más o menos, de manera sobre unos $800 millones. En el escándalo, el Congreso prepara una comisión para investigar los crímenes del sodalicio, mientras Moroni anuncia que llevará su informe a la Fiscalía y el abogado de Luis Fernando Figari advierte una posible demanda. En este juego de ajedrez de verdades y mentiras, ¿dónde queda el dolor de las víctimas? Empecé este bloque preguntándome si es que el delito de pedofilia debería o no prescribir. Yo creo que no. Y Pedro Salinas, autor de la investigación con Paolo Ugaz, que ha dado pie a todo esto que estamos viendo esta noche, ha tenido la hidalguía de decir, no, el sodalicio de Vida Cristiana reconoce que se hace obra social, que se hace obra de bien, pero que la refundación supone, dice él, la refundación supone que la gente que supo de esto, toda esa gente que supo de esto, que vio, que oyó, que supo y que guardó silencio y no lo denunció, debe salir. ¿Entre quiénes están? El señor, según Pedro Salinas, Alessandro Moroni, el director de la institución, que tiene 8 casos de violencia física, de denuncias por violencia física. Está el señor Jaime Bertel. El señor Jaime Bertel fue la primera persona en recibir el primer testimonio de abuso sexual. Ese mismo testimonio que llegó al tribunal eclesiástico y que no pasó absolutamente nada. Mutis, no movieron un solo dedo. Está el señor Eduardo Regal, está el señor José Ambrosic. Ellos tienen el ADN de Figari, según Pedro Salinas. Esta gente se formó y fue formateada por Figari, que goza de su exilio dorado en Roma. ¿Se puede hablar de refundación cuando tienes a las personas que supieron de todo esto y que no hicieron nada hasta el día de hoy? Dentro del sodalicio, ¿se puede hablar de verdadero propósito de enmienda cuando esas mismas personas siguen ahí? Se les dejo la pregunta a ustedes. Nos vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con lo que ya había anunciado. Jessica Tejada se enfrentó a los jueces que la juzgan por ser una de las beneficiarias de las cuentas donde ha llegado dinero de coimas de Odebrecht. Ella dice que todos sus papeles, todos sus documentos los tenía su pareja, Jorge Cubas, que también está preso, que ella no tiene nada que ver, que no conoce nada del tema del dinero.